Hola, muy buenos días a todos y bienvenidos a este nuevo evento online que organizamos en la plataforma LinkedIn. Hoy, además, estamos haciendo un experimento. Este evento se está retransmitiendo también en directo, si todo funciona bien, que nunca se sabe con la tecnología, en mi perfil de Instagram. Si conocéis mi perfil de Instagram, podéis acceder a él y podéis seguir también este evento en directo desde Instagram. El evento de hoy vamos a intentar en 10 minutos, como viene siendo habitual en este tipo de píldoras que organizamos desde Radonova, extraer los aspectos más relevantes de la reciente instrucción IS-47 aprobada por el Consejo de Seguridad Nuclear y que se publicó en el BOE el pasado 1 de mayo. Este es el tema. Y primero de todo, yo creo que bueno, el tema tiene muchísima importancia, puesto que sois casi más de 25 personas los que os habéis registrado para poder participar en este evento. Y desde aquí, desde Uppsala, os damos las gracias a todos aquellos que queréis dedicar 10 minutos dentro de nuestras absolutamente supercargadas agendas para seguir este evento. También lo colgaremos más adelante online en las diferentes plataformas y en mis propias redes sociales. Em, Vamos a hablar primero de qué es la instrucción y bueno, según tengo aquí en el guión, hablaremos un poquito de los antecedentes, muy poco. Vamos a hablar la pregunta del millón, cuáles son los términos municipales, la diferencia entre medida y medición, que la instrucción indica bien claro que son dos términos diferentes, cómo se planifican los estudios, con qué frecuencia, cómo se tienen que exponer los detectores, cómo se tiene que hacer el informe y, sobre todo, cuándo va a entrar en vigor. Y bueno, aquí tenéis, este es el documento, ¿de acuerdo? Aquí con mis anotaciones, ¿vale? Publicado en BOE el pasado 1 de mayo. Bueno, sin más preámbulos, puesto que ya quedan menos de 8 minutos, vamos a comenzar con el primer concepto, que es qué es la instrucción IS-47 del Consejo de Seguridad Nuclear. Bueno, pues es la instrucción por la que se aprueba el listado de municipios o de términos municipales de actuación prioritaria contra el radón. Primer caso. Y segundo concepto, segundo tema que aborda esta instrucción, es establecer las directrices para llevar a cabo las medidas de radón en interiores en los centros de trabajo. Varias cosas aquí. Estamos hablando de medida de radón en interiores. Es para lo único que aplica esta instrucción. Es decir, no aplica para medida de radón en suelo, no aplica para medida de radón en agua, ni, bueno, lo que algunas veces algunos reclamáis que es la medida de exhalación, tampoco. Únicamente medida de radón en interiores y únicamente en centros de trabajo. ¿De acuerdo? Para edificios, para edificaciones tenemos el código técnico, ¿vale? Centros de trabajo únicamente es el ámbito de aplicación de esta instrucción. Y evidentemente indica los términos municipales de actuación prioritaria. Y como algunos ya muchas veces me habéis oído hablar, actuación prioritaria no significa actuación exclusiva. ¿De acuerdo? Muy importante tener en cuenta este matiz. Evidentemente, bueno, los antecedentes son claros, es la Directiva Euratom 2959 de 2013 y el Real Decreto 1029, en el cual, en el Real Decreto 1029, fijaros, en el artículo 75.1, en el apartado C, indica que es necesario medir radón en plantas bajas, plantas bajo rasantes y en todas aquellas zonas del lugar de trabajo que estén ocupadas. Más adelante vamos a ver qué criterio tenemos que utilizar para considerar que una zona de trabajo se considera que está ocupada. Además, el análisis de los detectores a emplear, el Real Decreto 1029 y evidentemente la propia instrucción lo deja absolutamente claro. Ese análisis únicamente lo pueden llevar a cabo aquellos laboratorios cuyo servicio de medida esté acreditado 17.025. Obviamente para llevar a cabo el análisis de las medidas de estos detectores de radón de larga exposición. A efectos de la instrucción, tenemos que tener en cuenta también el código técnico, puesto que la instrucción refiere al código técnico y en concreto a la clasificación de municipios. Y esto nos lleva a la pregunta del millón que bueno, muchas personas estaban esperando desde hace ya muchísimos meses en España. ¿Cuáles van a ser esos términos municipales de actuación prioritaria? Bueno, son todos aquellos que se encuentran en la zona 2 del Código Técnico de la Edificación. ¿Vale? Si vais al documento del Código Técnico de la Edificación, en el apartado HS de salubridad, ahí tenéis zona 1 y zona 2, los 8.000 y pico municipios que tiene el territorio español,
Todos los que están en la columna de la zona 2 es a los que aplica la instrucción IS 47 y en concreto el artículo 79 del Real Decreto 1029, puesto que hay otro tipo de centros de trabajo, como pueden ser balnearios, lugares de trabajo subterráneos, etcétera, que eso aplica absolutamente a todos los municipios. ¿Vale? Primer punto, ¿eh? Municipios de zona 2. Siguiente, ¿qué diferencia hay entre medida y medición? Fijaros, las medidas, la instrucción se refiere con las actuaciones de protección radiológica que van encaminadas a reducir los niveles de radón en caso de que estén por encima del nivel de referencia. Y por mediciones entendemos el propio acto de medir, es decir, la realización de las medidas de la concentración de radón en aire. ¿De acuerdo? Medidas nos referimos a acciones de remedio, mediciones nos referimos a concentración de radón en aire. El artículo 2 de la instrucción también indica otro tipo de definiciones que, bueno, que podéis acceder y revisar. Bueno, además, la planificación de los estudios de medición. Fijaros, para planificar el estudio de medición en un puesto de trabajo en concreto, tenemos que hacer primero determinar las zonas de muestreo. Segundo, la cantidad mínima de detectores. Y aquí tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Al menos un detector por zona de muestreo, salvo que la zona de muestreo tenga menos de 200 metros cuadrados en los cuales habrá que utilizar al menos dos detectores. Insistimos de nuevo, estos detectores se tienen que suministrar y tienen que estar analizados por un laboratorio cuyo servicio está acreditado ISO 17025. Por ejemplo, nuestro laboratorio de Radonova, que tenemos el servicio acreditado 17025, pues prácticamente para cualquier medida de radón y en concreto, evidentemente, la medida que requiere la instrucción IS 47. ¿Cuántos detectores extra hay que utilizar? Hizo la tabla que tiene la instrucción, el documento que está publicado, aquí tenéis la tablita, ¿de acuerdo? Aquí en esta tabla aparece especificado cómo se tiene que llevar a cabo pues, ese tipo de cálculo estimativo. Para determinar el promedio anual lo podemos hacer de dos maneras. O colocamos detectores durante 3 meses, ¿vale? Siempre en periodo invernal del 1 de octubre al 31 de mayo, o podemos colocar detectores también durante todo un año. ¿Vale? Evitando el periodo de vacaciones que tenga ese lugar o ese centro de trabajo concreto. Es posible que justificar utilizar menos detectores de los que cabría esperar si aplicamos la instrucción IS 47, pero para eso solamente lo puede hacer una UTPR que justifique que se pueden utilizar menos detectores. ¿De qué manera se puede justificar eso? Bueno, la instrucción indica, por ejemplo, en el caso de que se hayan hecho medidas de corta duración o que se hayan hecho medidas en continuo, ¿de acuerdo? Pero siempre, si las medidas también son de corta duración, se tienen que hacer con un servicio que está acreditado ISO 17025. La exposición de los detectores. Bueno, la exposición de los detectores tiene que ser, como hemos dicho, un periodo de 3 meses. En el caso de que el centro de trabajo sea nuevo y cumpla con el código técnico, hay una exención de 5 años, ¿de acuerdo? Para llevar a cabo las medidas. Y durante la exposición de los detectores, durante el proceso de medición, se tienen que utilizar condiciones habituales de trabajo en ese lugar. En otras palabras, nos olvidamos que estamos midiendo radón y hacemos con vida absolutamente normal. ¿Con qué frecuencia hay que llevar a cabo estas mediciones? En el caso de que los niveles sean menores de 300 becquerelios por metro cúbico, entendido siempre como concentración anual promedio, la frecuencia tiene que ser de 10 años. En el caso de que los niveles hayan sido superiores, la frecuencia debería ser cada 5 años. Y por último, en el caso de que se hagan reformas en el centro de trabajo, inmediatamente después hay que volver a llevar a cabo una medición. Última parte. ¿Quién es el que tiene que llevar a cabo el informe? Bueno, básicamente la instrucción lo que hace es volver a repetir lo que ya indicaba el Real Decreto. El responsable del informe siempre es el titular de la actividad laboral. Siempre es el titular de la actividad laboral. Y para hacer ese informe lo puede delegar en trabajadores designados por este o por esta, servicios de prevención propios o ajenos de ese lugar de trabajo, UTPRs. ¿Vale? Y muy importante también, mientras se están llevando a cabo las mediciones, hay que informar siempre a los trabajadores. ¿De acuerdo? Siempre hay que informar a los trabajadores. Porque, bueno, es importante que se conozca que se está llevando a cabo este tipo de medidas.
Última cuestión, y con esto ya nos hemos comido los 10 minutos. ¿Cuándo entra en vigor la instrucción? Bueno, pues la instrucción entra en vigor desde el 2 de mayo, es decir, ya. La instrucción IS-47 ya está en vigor, ¿de acuerdo? Ya tanto el Consejo de Seguridad Nuclear como la Inspección de Trabajo puede reclamar ese tipo de informes de exposición a radón en centros de trabajo. Bueno, pues con esto podríamos hablar mucho más, ¿de acuerdo? Y seguramente haremos muchos más píldoras, quizás tratando aspectos muy concretos de la instrucción, pero yo creo que hemos cubierto básicamente lo más relevante. Nuevamente, daros las gracias a todos y a todas que hayáis dedicado estos 10 minutos hoy por la mañana. Aquí en Uppsala hace un tiempo pues, magnífico, tenemos casi 17 grados, con lo cual, pues bueno, estamos ya en pleno verano. Y daros las gracias a todos. Colgaremos el vídeo, como hemos dicho al principio, y nuevamente nos veremos en 15-20 días en otro evento nuevo que lo vamos a organizar en directo en la plataforma LinkedIn y también en Instagram. Aquellos que vais a participar la semana que viene en Toledo, en el Congreso de la Sociedad Española de Protección Radiológica y la Sociedad Española de Física Médica, congreso conjunto, allí nos vamos a ver. Voy a estar allí presente junto con nuestro jefe de Radonova, junto con Carl Nilsson, y Radonova va a tener una stand de exhibición, el número 28, y vamos a estar toda la semana que viene en Toledo atendiendo a todas vuestras preguntas y, por supuesto, disfrutando muchísimo, no solamente de la ciudad de Toledo, pero también de este fantástico congreso de protección radiológica. Y nada más, evidentemente aceptamos sugerencias para eventos nuevos y un abrazo muy fuerte a todos y a todas desde Suecia. Hasta luego.